Hola, voy a dar inicio a comentar más bien el proyecto número uno. Bien, y vamos a partir con el ejercicio número uno. Vamos a empezar a detallar lo que nos están solicitando en este caso. Para esto nos dicen que genere las ventas de los últimos 5 días y muestre por pantalla una serie con data frame, con los datos de ventas por producto, que serían opcional si se ingresa por teclado, o si no, ingresamos una serie ya con el número de unidades, precio unitario indexada por días, antes y después de aplicarle un 5% de descuento. Bien, para ello lo que vamos a utilizar son las librerías, ¿cierto? Pandas y NumPy, con su acrónimo correspondiente, ¿cierto? Y aquí estamos definiendo NumPy con su acrónimo NP, Pandas también con su acrónimo PD, ¿cierto? Y aquí estamos utilizando otra librería que es OS, la estamos utilizando para hacer la importación de ah, archivos. Bien, también podemos comentar que, cierto, definir brevemente que NumPy es una biblioteca para el lenguaje de programación Python, ¿ya? Que da soporte a la creación de vectores, matrices de grandes multidimensiones, ¿cierto? Em, Pandas es una librería de Python especializada en el manejo y análisis de estructura de datos. Y Pandas también podemos comentar que trabaja muy, o sea, más bien utiliza librerías de NumPy, ¿no? Eso es en el fondo, ¿cierto? Como trabaja con estructura y trabaja con estructuras basadas en librerías de NumPy, o sea, están muy de la mano las dos librerías, ¿ya? Bien, vamos a detallar el primer ejercicio número uno. Dice, vamos a declarar primero que era una lista de datos que vamos a utilizar. Posteriormente vamos a darle una etiqueta al índice, ¿cierto? Vamos a crear un encabezado, ¿cierto? Con las columnas y los datos que corresponden al resto de la información. Bien, aquí con número de compras estamos asignándole un índice, ¿cierto? En este caso desde el 1 hasta el 5. ¿Ya? Recordemos que si nosotros no le damos un valor al índice, nos va a partir desde el 0. ¿Ya? Posteriormente está el encabezado, ¿cierto? El encabezado le vamos a asignar todas las columnas que nos solicitaron, que es la fecha de compra, producto, cantidad y unitario. Bien, posteriormente están los datos, ¿cierto? Que estamos incorporándole la fecha, los productos, ¿cierto? Y la cantidad y el valor unitario, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo en este caso con respecto a los datos. Si ustedes se dan cuenta, estamos ocupando una sublista dentro de los datos, ¿cierto? La estamos ocupando de esa manera. Bien, pasemos a definir el... ¿No lo hemos ejecutado? Sí, lo ejecutamos mejor. ¿Ya? Vamos a partir definiendo nuestro data frame, ¿cierto? Una creación de nuestro data frame, ya la definimos con el nombre de DF, ya a partir de las listas que ya están creadas anteriormente. Además, vamos a utilizar el acrónimo de PD con su data frame. Incorporamos las listas ya creadas, ¿cierto? Que las vamos a definir ahora. Bien, entonces, como decía, aquí creamos el DF, que es el nombre de nuestro data frame, el PD, que es el acrónimo de Panda, punto data frame. Aquí a continuación incorporo datos, que es son nuestros datos que ya definimos anteriormente, el index que es igual al número de compra, ya que son estos números que están acá. Posteriormente incorporo las columnas, ¿cierto? Con su encabezado, que son esas que están acá arriba. Bien, ahora las voy a ejecutar, ¿ya? Y ya me muestra mi data frame, ¿ya? Porque aquí lo estoy ejecutando. Bien, entonces ya tenemos nuestro data frame, ¿cierto? Partiendo desde el número 1, ¿cierto? Porque lo definimos así inicialmente, ¿ya? Con mi fecha de compra, nuestros productos, nuestras cantidades y unitario, ¿ya? Eso es lo que tenemos a la fecha.
Bien, el segundo punto que nos están pidiendo dice que debemos crear los descuentos, ¿ya? Debemos mostrar en nuestra tabla, ¿cierto? En nuestro data frame, el valor previo y después del descuento del 5%. Entonces, lo que voy a hacer acá es incorporar nuevas columnas a nuestro data frame, ¿ya? Y para ello voy a hacer una serie de cálculos, ¿ya? Que los voy a comentar. Lo primero que voy a hacer es agregar una columna, ¿cierto? Eh, Más bien definir nuestro descuento a través de esta lista que está acá, ¿ya? Como son 5 datos, yo lo que hice fue crear mi 5% por cada uno de los mi descuento por cada uno de los 5 datos que tenemos acá. Y se lo asigné al desk, a este datito que está desk. Bien, desk, ¿cierto? Se lo asocio al nombre que le voy a asignar en el data frame. Y mi nombre, que se va a llamar en el data frame, se llama descuento porcentaje, descuento porcentaje. Bien, entonces de esta manera yo voy a incorporar mi 5% en cada una de las filas. ¿Ya? Bien, más abajo voy a agregar otra columna que se llama descuento en pesos o dólares. Bien, aquí lo que estoy haciendo es sobre cada 5% lo estoy dividiendo por 100, ¿cierto? Y ese valor lo estoy multiplicando por el unitario, que sería este que está acá. ¿Ya? Entonces ahí me va a entregar el descuento, que sería esta columna, descuento. ¿Ya? Finalmente incorporo otra columna. ¿Ya? La columna final sería el valor unitario, ¿ya? Que el valor unitario sería esta columna, el unitario, perdón, que sería esta columna que está acá, menos el descuento en pesos, que sería este de acá. ¿Ya? Y esa diferencia, esa resta, yo lo dejaría en total peso, que sería esto, lo último. ¿Ya? Y si lo ejecuto, me va a dar el resultado que ya tenemos aquí en pantalla. ¿Ya? Ese sería nuestro primer ejercicio. El ejercicio número 2, aquí en el ejercicio número 2 nos están solicitando escribir un programa que reciba de un diccionario los ingresos mensuales de los clientes de una empresa y devuelva una serie con el ingreso mínimo, máximo y medio. ¿Ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer acá a continuación es crear nuestro diccionario. Para crear nuestro diccionario, la forma de crearlo lo creamos con estos corchetes que están acá, de esta manera, ¿cierto? Y además de eso, nuestros diccionarios se crean automáticamente con un índice, una clave única, quiero decir, no índice, clave única, ¿ya? Entonces, nuestra clave única sería la que está aquí la que nos antecede a los dos puntos, ¿ya? Esta sería nuestra clave única, ¿ya? Bien. Y a continuación de ello van los valores. En este caso sería un valor el que estamos ocupando, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra clave única y un valor. Eso es lo que nos están solicitando. Bien, ya tenemos creado nuestro diccionario inicial, ¿cierto? Y lo que hacemos posteriormente es ordenarlo, ¿ya? Le vamos a ordenar nuestro diccionario y esta es parte de lo que le agregué yo un poquitito, ¿no? Porque si nos damos cuenta, lo ingresé en totalmente desordenado, ¿ya? Y lo hice de a propósito, ¿ya? Entonces lo que hago aquí en el fondo es utilizar la función para ordenar, utilizo el diccionario que está acá, ¿cierto? Nuestro diccionario con nuestros datos, leo los ítems que, que están incorporados, ¿cierto? Coma, nuestra llave del ítem, y ahí le estoy dando el valor 0, ¿cierto? Que sería este en el fondo, el primero. Bien, con eso me va a ordenar, ¿ya? ¿Qué significa que me va a ordenar por los nombres que están al inicio? ¿Ok? ¿Ya? Y si le damos el play acá para que ejecute, ya nos damos cuenta que nos ordenó. Está la J, 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 L, M, P y R, ¿ya? O sea, nos ordenó por el nombre. Bien.
Vamos a los que realmente nos están solicitando, que es el valor mínimo. Este fue un agregado que yo le incorporé al ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Nos están pidiendo el valor mínimo, ¿cierto? Es lo que vamos a calcular ahora, ¿cierto? Para ello, vamos a llamar ¿cómo se llama? La función min, ¿cierto? Dice aquí, creamos una variable e invocamos a la función min, pasamos como argumento la llave del diccionario ordenado, que en este caso sería esta que está acá, pop, ¿ya? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Incorporamos forma de que se realice la búsqueda a través de la llave especificada con el valor de lambda. Bien. Entonces, como doy la explicación acá, utilizamos el min, ¿ya? Utilizamos el diccionario que está arriba, ¿ya? Inicialmente, ¿ya? Eso es lo que estamos utilizando, el original en el fondo, eh, con la llave que corresponde, ¿cierto? Y Lambda se encarga de hacer la búsqueda, ¿ya? Eso es lo que está haciendo Lambda, ¿ya? Esto no corresponde, por si acaso. Entonces, eso es lo que estamos ocupando, ¿ya? Y de esta manera obtengo en esta variable la llave mínima, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy ocupando el diccionario y no este? Porque este fue donde yo estoy almacenando los datos en el fondo, es acá, ¿cierto? Y no acá. Aquí simplemente estoy haciendo un orden para dejarlos ordenaditos e imprimirlos en pantalla. Pero aquí es donde yo mantengo el orden, ¿ya? Y es este el diccionario que yo debiera ocupar, que estoy ocupando. Y aquí está definido, ¿ya? Bien, entonces aquí yo voy a imprimir, ¿cierto? El mínimo y explico porque aquí aparece el llave mínimo, que aquí yo estoy obteniendo la llave, ¿ya? Eso es lo que estoy obteniendo acá, la llave, con el mínimo, llave mínima, estoy obteniendo eh, el nombre de la llave, que en este caso es Luis Pavés, ¿ya? Y con el diccionario, que es este de acá, más la llave mínima, más la llave mínima que es esta, voy a buscar el valor mínimo, ¿cierto? Eso es lo que se hizo, ¿ya? Entonces aquí tengo los 5000, ¿ya? Ese es el dato que estoy obteniendo finalmente, ¿ya? Entonces con esto tengo el valor mínimo, el nombre de la llave y obtengo el valor, ¿ya? Eso es con lo que es el min, valor mínimo. Ahora vamos a calcular el valor máximo. El valor máximo que vamos a utilizar la misma estructura, ¿ya? De lo que tenemos acá en la búsqueda del mínimo, del valor mínimo, ¿ya? Ocupamos la misma función, si lo único que vamos a hacer en el fondo es cambiar el nombre de la variable que tenemos acá y utilizar la función max, ¿cierto? Y para ello vamos a imprimir nuevamente la búsqueda que se hizo de la llave máxima, ¿cierto? De lo que se buscó acá, nuestra variable. Y dentro del diccionario voy a buscar el nombrecito que está acá, lo voy a buscar acá, y me trae a María Rodríguez, que es nuestra llave buscada, ¿cierto? Y en el diccionario la encontré. ¿Por qué la encuentro? Vuelvo a repetir, como comenté al inicio del diccionario, las llaves son únicas dentro del diccionario, ¿ya? Entonces lo ejecutamos, pum, y aquí está. Y me dice que son 15.500. Si yo voy acá arriba, donde está diccionario ordenado, y me voy a María, son 15.500, ¿ya? Entonces tenemos ese valor ya resuelto. Tenemos el max y ¿qué nos quedaría todavía? La media. Entonces vamos a buscar la media, ya para buscar la media ya de un diccionario en el fondo, ya lo que hice es convertirla en lista, ¿ya? Para convertirla en lista en nuestro diccionario obtuve solamente los valores, me traje solamente los valores, ¿ya? Porque no puedo calcular la media con caracteres, ¿ya? Entonces, me traje solamente los valores, la lista de valores que existía. Y para eso
lo hice de la siguiente manera. Ocupé la función list diccionario.value. Con eso me traje solamente los valores y lo dejé en lista de valores. Perfecto. Y aquí le estoy diciendo que esta fue el acrónimo NumPy, ¿cierto? NP, punto min, ¿cierto? Y la lista de valores que está acá y lo asigno en la media. ¿Ya? Y aquí con esto ya tengo la media de nuestra lista de valores que teníamos en el diccionario. ¿Ya? Hice una transformación en el fondo donde dejé mis valores en una lista y sobre esa lista calculé la media. Bien, ahora hice dos prints. Bien, una de nuestros valores originales que están acá arriba, ¿cierto? Que corresponden a eso. Aquí están todos los valores, ¿ya? Del diccionario. Y finalmente calculé la media, ¿ya? Que es esta de acá. ¿Ya? La media está calculada acá. np.min, lista de valores que corresponden acá, y aquí están todos los valores, y es este el valor de la media. ¿Ya? Eso fue lo que se hizo. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice escribir un programa que genere y muestre por pantalla un data frame, ya con los datos de la siguiente tabla. La data viene definida, ¿no? Y viene definida por mes, venta y gasto, que están acá. Para ello yo lo separé, utilicé la misma estructura que ya había utilizado en los ejercicios anteriores, ¿cierto? Donde estoy definiendo como índice el número de venta y yo le estoy asignando el número de índice, ¿cierto? Posteriormente está el encabezado, que corresponde a la mes, venta y gasto, y los datos de venta aquí son los que me entregaron. Posteriormente, lo que estoy haciendo es mostrar en pantalla, ¿cierto? Nuestro data frame, ¿ya? A través de nuestra lista que está acá, creamos un data frame nuevamente con el DF, definimos nuestros data frames, ¿cierto? A partir de las listas que estamos utilizando. ¿Ya? También vamos a utilizar Panda con su data frame e incorporamos la lista ya creada. Bien, entonces, DF ventas, esto se llama DF ventas. Bien, entonces partimos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nombre de nuestro data frame, ¿cierto? Posteriormente estamos utilizando PD, que corresponde a pandas.dataframe, los datos de ventas, ¿cierto? Que son los que están acá, abajo. Posteriormente está el número de índice, que es el número de venta, la columna que corresponden a los encabezados que están acá. Bien, y posteriormente yo ejecuto el data frame. Lo ejecuto y está ahí. Bien, tenemos nuestros datos que vienen en nuestro ejercicio, ¿cierto? Con la diferencia hasta que yo le estoy incorporando un índice, ¿ya? Y el índice, en este caso, le doy yo el número de partida al índice que parte desde el 1. Bien. Lo primero que nos están solicitando es agregar la columna número 1, ¿ya? Y para crear nuestra columna número 1 nos dicen que el gasto está dividido por las ventas y por 100. ¿Ya? Esa es la operación que tenemos que hacer. Gastos dividido por las ventas por 100. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En el fondo significa que tenemos que agregar columna. Bien, lo que estoy haciendo acá, primero que nada, esta operación me va a dar una cantidad de decimales, pero larguísima. Así que yo lo primero que hice es redondearla. Y la redondeé y la dejé con un valor, perdón, con un largo de 2 decimales. ¿Ya? Eso es lo que lo redondeé. Bien, entonces lo que estoy haciendo acá es un DF venta, que es el nombre de nuestro data frame. Perdón, déjenme partir acá. DF venta, que es nuestro data frame, ¿cierto? Le estoy asignando el nuevo nombre ya de nuestra columna que vamos a crear, que se llama gasto dividido por venta.
¿ya? Y como yo les comentaba, el round me permite redondear. Posteriormente lo que estoy haciendo es nuestro data frame ya existente, ¿cierto? Ocupo la columna gastos, que es esta columna que está acá, y la divido por ventas, es la que está acá. Bien, y eso lo multiplico por 100, ¿ya? Y me da un valor. Ese valor yo lo estoy redondeando, perdón, lo estoy obteniendo dos decimales, solamente lo que están acá. Si lo ejecuto, me da ese valor, ¿ya? Eso es lo que tengo de esta columna. Bien, voy a pasar a la columna número 2 que me están solicitando, agregar la columna número 2, dice, si la venta es mayor o igual a 30.000, imprimir meta superada, caso contrario, imprimir meta no superada. ¿Ya? Mm, ya, para este ejemplo vamos a utilizar NumPy, ¿cierto? Donde vamos a utilizar el where, ¿ya? Que nos permitirá condicionar nuestra operación, ¿ya? De una manera bastante simple, podría haber ocupado, no sé, un for, hay distintas formas de poder hacerlo, pero lo hice de esta manera más directa y simple, ¿ya? Bien, entonces utilizo, creo, mi columna que se llama meta, ¿ya? Ese es mi nombre de la columna, y aquí estoy utilizando el NumPy, mi acrónimo del NumPy.where, ¿ya? Donde df ventas, la columna ventas, esta que está acá, ventas, dice que si es mayor o igual a 30.000. Si es sí, si es mayor o igual que 30, la meta está superada. En caso contrario, meta no superada. Bien, entonces veamos si es cierto. Claro, la única, o sea, meta superada están todos, porque son 30.000 la venta. 30.500, 35.600, superada la meta, y esta está bajo los 30.000, tiene 28.300, meta no superada, y los 33.900 y los 42.500, meta superada. Lo ejecutamos el ejercicio y vemos que es cierto. ¿Ya? Ahí estamos listos con la columna número 2. Aquí lo que hicimos fue ocupar la función where, ¿ya? Que nos permitió condicionar en el fondo el valor que estábamos buscando. Bien, vamos a pasar a la columna número 3. Dice que debemos agregar la columna número 3. Y dice, si el gasto es mayor que la venta, calcular el sobregasto. Ya, el sobregasto. Yo entendí que el sobregasto era la diferencia ya entre la venta y el gasto. ¿Ya? En el caso que el gasto fuera superior a a la venta, ¿ya? ¿Cierto? En ese caso, eh, tendría que hacer la resta, ¿no? La diferencia. Y ese sería el sobregasto, porque tendría un gasto superior a la venta. Obvio, ¿no? En caso contrario, voy a imprimir cero. ¿Ya? Esa fue la definición del ejercicio que yo así lo entendí. ¿Ya? O sea, explico de nuevo. Si mi gasto, que es este, es superior a la venta, ¿cierto? Lo estoy restando. ¿Ya? Entonces la diferencia, que es esta, ¿cierto? La pongo. En caso contrario, ¿cierto? Va a ser cero, porque siempre la venta va a ser superior al gasto. Entonces el gasto va a ser inferior. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que hago es crear una columna que se llama sobregasto. Y la misma estructura que hicimos anteriormente. Ya voy a utilizar where, el numpy, numpy.where, de ventas, gastos, que es esta de acá. Si es mayor que ventas, que venta que está acá, entonces digo que gastos es menor que ventas, ¿cierto? Y me resta eso. Me va a poner el valor que está acá, ¿ya? En caso contrario, ponga 0. Bien, entonces, ¿por qué digo en caso contrario? Porque la venta va a ser superior, pues no hay sobregasto, ¿ya? Ahí está. Bien, entonces tengo ya la columna número 3. La columna número 3 y
nos vamos a lo que nos están pidiendo en el punto número 4. En el punto número 4 dice obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses. Aquí nos pusimos un poquito más complicado. Dice, para esta propuesta, perdón, para esta respuesta, yo en este caso representé dos soluciones, ¿ya? Am, y son las que voy a mostrar ahora. A ver, yo lo que estoy haciendo aquí es imprimir ya las últimas tres, ¿cierto? Con todo su detalle de las últimas tres, los últimos 3 meses, ¿ya? Donde estoy detallando las ventas de los últimos 3 meses, ¿ya? Y lo hice a través de la función ilog, ¿ya? Donde le digo que me lea desde el índice número 2 hasta el número 5, ¿ya? Recordemos que siempre el índice me lo va a tomar desde el 0, ¿cierto? 0, 1, 2. O sea, me está tomando desde el 3 acá. Por eso que le tengo que decir 2, ¿ya? Bien, entonces hasta el 5, ¿no? Entonces me va a mostrar todo lo que está acá. Eso es una forma de la cual yo la hice, porque como que no tuvimos mucho como consultar. Entonces, la segunda solución que yo presenté fue ya algo más, un poquitito más ¿cómo se llama? Más elaborado. Dice, la segunda solución le agregué un zoom a la función. Ya nos mostrará un total por cada una de las filas. Bien. En este caso yo lo que estoy haciendo es, estoy copiando el data frame que viene en un nuevo data frame, ¿ya? ¿Cómo se llama? Para eliminar ciertas columnas, ¿ya? Y sobre ellas, sobre las columnas que me quedan, hacer un zoom. En este caso dejé solamente ventas, ¿ya? Eliminé a través de un drop las columnas que estoy indicando acá, ¿ya? Eliminé las columnas, pero vamos a detallar mejor. Entonces estoy creando le estoy dando el nombre ¿cómo se llama? A este resultado, a esta mi variable, se llama rm ventas, ¿cierto? Y aquí tengo definido mi nuevo data frame, que le hice una copia, ¿ya? ¿Por qué le hice una copia? Para no eliminar las columnas de fventa y poder seguir utilizándola más adelante, ¿ya? Punto drop columns igual. Elimino la columna gastos, gasto dividido por venta y meta. ¿Por qué estoy utilizando el axis? Porque el axis me indica a mí la posición, ¿ya? En este caso es la posición número 1, la que yo estoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eliminando, ¿cierto? Eh, es por eso que yo utilizo la función axis, ¿ya? Entonces, posteriormente, eso lo dejé acá, ¿cierto? Y eliminado, ¿ok? Entonces yo lo que hago acá ahora es creo los meses, ¿cierto? ¿Sí? Estoy creándolo, perdón, estoy a través de los meses, solamente estoy incorporando eh, los meses con los cuales yo voy a hacer mi zoom. O sea, estoy sacando la información, para ser más claro. Estoy sacando la información, ¿ya? De lo que me quedó en RM Ventas. Aquí en RM Ventas, ¿ya? Solamente me quedó ventas, ¿ya? La columna ventas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eliminé el resto de las columnas, ¿ya? A través de el drop. Eliminé el resto de las columnas. Bien. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó la columna mes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Estoy a través de este resultado que tenemos acá, donde estoy alojando mis datos, la resultante de mi data frame, ¿cierto? RM ventas, ¿cierto? Abro corchete, ¿cierto? Un gran corchete y dentro de ese corchete nuevamente incorporo RM ventas donde yo estoy definiendo la columna mes, ¿ya? ¿Por qué abro un gran corchete? Porque la resultante la voy a dejar acá, ¿cierto? Y posteriormente, RM ventas voy a definirle nuevamente
las columnas, o la columna, en este caso, la columna, ya, en este caso sería mes, punto y sin, ya, y sin, que es esta, donde voy a decirle que solamente voy a ocupar las columnas de marzo, abril y mayo. ¿Ok? Sobre esas columnas voy a sumar. Bien, y esa resultante me la deja aquí en DFMES Mentas, ¿ya? O sea, aquí en DFMES Venta me está dejando el mes de marzo, ¿cierto? Abril y mayo con la columna ventas de esos 3 meses, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Ok, entonces, yo aquí, ¿qué es lo que hago? Como me queda una sola columna, con valores, ¿ya? Aplico un zoom a todo mi data frame. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Obviamente, como tengo los tres meses, me aloja igual el índice, que en este caso sería el mes. Me dice marzo, abril y mayo, ¿cierto? Es obvio que me los pega. Y que lo que más me interesa en el fondo es este que está acá, ventas, ¿ya? Que son los 3 datos que me quedaron, ¿ya? De esa forma lo hice, ¿ya? Eliminando las columnas a través del drop y después utilizando el ISIN, ¿cierto? Donde yo estoy utilizando los datos solamente de los meses que me indicaron, ¿ya? Entonces, ejecutémoslo. Ahí está. Claro, aquí se me quedó un dato afuera, que es el sobregasto. Eh, no, está bien, está bien. Bien, entonces, pero aquí está mi venta. En mi mes, marzo, abril y mayo, ¿cierto? Es eso, es eso. ¿Ya? Y acá, a ver, no lo había ejecutado, por eso que yo tenía, pero acá, si lo incorporamos acá, podemos rápidamente agregamos y, y le decimos que lo ejecute y acá está. Bien, entonces aquí están no había ejecutado esto y se me había quedado esta columna afuera que era el sobregasto de esta función que está acá. ¿Ya? Bien, porque eso es lo que me estaban pidiendo acá el sobregasto, ¿no? ¿Sí? Sí, en la columna anterior. Ok, meta superada, eso, y ahí estamos. Bien, ok, entonces ya tenemos esto y tenemos también la venta y de los meses que necesitamos. Perfecto. Y finalmente nos queda el punto número 5, que el punto número 5 nos dice obtener el total de los gastos de febrero a abril, hasta abril, ¿cierto? Ya, aquí hice lo mismo en el fondo. Em, lo que me estoy dando cuenta de algo al hacer el ejercicio, lo comento, profesora, es que yo no hice este from. Eso me da, o sea, no lo incorporé. Me doy cuenta que se incorpora de manera automática al momento de empezar a utilizar al utilizar NumPy y Pandas, ¿no? Al empezar a ocupar, las llama, las incorpora automáticamente. ¿Ya? Bien, entonces lo que estoy haciendo acá es lo mismo, el data frame, ¿cierto? Lo copio a gastos, ¿ya? Y hago la misma operación acá y también lo dejo bajo ¿cómo se llama? La función perdón, utilizo de gasto, la misma operación anterior, column, venta, gastos, meta y axis,
y lo dejo en rmgasto, y rmgastos también estoy dejando, utilizando solamente febrero, marzo y abril. Ya, lo más probable es que me pase lo mismo que lo anterior acá, que no está el sobregasto. Vamos a ejecutar, claro, no está el sobregasto y lo vamos a agregar acá. Coma, están ahí, sobregasto, ya, y o sea, en este caso podría haberlo dejado, no creo que le haya ocasionado problema, pero mejor lo elimino, ¿cierto? Si la idea es que me parezca solamente el gasto. Bien, entonces aquí ya tenemos el ejercicio número 3 completo, ¿ya? Completo. Eh, Ojo que si yo no hubiera sumado y hago un zoom completo, me hubiera arrojado el zoom de todas las columnas, ¿ya? Por eso que yo eliminé, hice el drop. Si yo hubiera hecho acá un zoom directo, ya de las ventas, me tira un zoom total de todas las columnas que tengo. Y yo creo que no era la idea. En el fondo la idea era representar el gasto, en lo que me están pidiendo que es el gasto en este caso. Y en el mes, obviamente, estoy indicando acá los meses que me están solicitando, ¿no? Así que eso es. Bien, y en el último ejercicio, que es el número 4, dice, con el siguiente archivo de data riesgo CSV, contiene información de riesgo de cliente de un banco, escribir un programa con los siguientes requisitos. Generar un data frame con los datos del fichero, es importarlo, traerlo y armar un data frame, mostrar por pantalla las dimensiones del data frame, el número de datos que contiene, los nombres de sus columnas, filas y los tipos de datos de la columna. Mostrar a las 10 primeras filas y las últimas 10 filas. Verificar si tiene datos perdidos y nulos o nulos. El punto número 3, extraer las 100 primeras filas y almacenarlas en un contenedor. Perfecto. Ya, aquí estamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cargarlo, ¿cierto? Desde Google Colab, ¿cierto? Vamos a importar el archivo utilizando esto, ¿ya? Como lo hemos hecho en clase, y selecciono, y aquí lo tengo ya arriba dentro del Colab, el archivo que vamos a utilizar, que es el data frame, perdón, que es el data riesgo, ¿ya? Ya está arriba, y lo primero que hacemos es mostrar nuestro data frame, ya con los datos del archivo, ¿ya? Y nos muestra la cantidad de datos por defecto, y a menos que necesitamos visualizar más datos, podemos cambiar el atributo. En este caso, para mostrar el fichero, yo lo que estoy haciendo, perdón, para mostrar el archivo, es hacerlo de esta forma. El PD que corresponde a Panda, ¿cierto? Punto real CSV y el nombre del archivo, ya que subimos. ¿Ya? Y esto lo dejo en este data frame que está acá, y posteriormente el data frame le pongo el head para que me lea la cabecera y todos los datos que corresponden. Wow, se cayó. Se cayó porque no lo... ¿Qué? Mm, Ya, bueno, se había caído porque no tenía el archivo seleccionado. Me parece raro porque ayer lo habíamos, o sea, lo había seleccionado el archivo, se supone que queda en la nube. Bueno, está ahí. Eh, Me parece extraño. Ah, bien, la cosa es que, como explicaba de nuevo, vuelvo a ejecutar el archivo, ¿ya? Ya, y aquí está lo que había comentado, ¿cierto? Donde dejamos el, el PD que corresponde a pandas, más su instrucción read csv, más el nombre del archivo que estamos subiendo. Y aquí estoy ejecutando el data frame, ¿ya? Y por defecto me está mostrando estos datos, ¿cierto? Bien, aquí lo que nos están pidiendo posteriormente dice, ya con esto tenemos el punto número 1 cumplido, ¿cierto? Vamos al punto número 2, dice el punto número 2, mostrar por pantalla las dimensiones del data frame, ¿cierto? Número de datos, ¿ya? Vamos a ver las dimensiones de inmediato del data frame. Para mostrar las dimensiones del data frame lo hacemos con shape, ¿cierto? Y me indica que tengo 4500, ejecutémoslo.
me indica que tengo 4500 filas y 10 columnas. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están mis 10 columnas, que son esas, y 4500 filas. Con Shape puedo saber las dimensiones de ¿cómo se llama? Del data frame. Bien. Posteriormente nos están pidiendo el número de datos que contiene con sus columnas, ¿cierto? Y filas. El número de datos, ¿ya? Y esto lo hacemos, dice, vamos a visualizar los índices de las filas con sus, desde el 0 al 4500 elementos, y del salto de, disculpen, del 1 en 1, con el objeto de range index. Esto es lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, el data riesgo, nuestra data, ¿cierto? Punto index, ¿ya? De esta forma lo definimos, porque le estamos definiendo nuestro índice. eh, eh, y para definir nuestro rango definitivo, ¿cierto? De índice, lo hacemos de esta, ¿cómo se llama? De esta, perdón. Para ejecutar esto, ¿cierto? El data riesgo.index nos va a mostrar los índices que tienen las filas, ¿cierto? Que en este caso está partiendo desde el 0 o termina en el 4500 y va de 1 en 1. Ya ese es el salto que está dando. Perdonen que me había confundido un poquito. Eso es lo que está haciendo ¿cómo se llama? El data frame con su index. Ya nos está entregando ese tipo de información. Bien, vamos al otro punto. Dice, obtengamos el nombre de las columnas y nos devuelve una lista con los nombres de las columnas con su tipo object. ¿Ya? Claro, lo mismo. Aquí datariesgo.columns, ¿cierto? Si yo lo ejecuto, ya aquí está, me muestra el nombre de las columnas y el tipo de dato es objeto. ¿Ya? Ok. Después vamos al otro punto, dice obtener tipo de datos de las columnas del data frame. Los índices corresponden al nombre de las columnas. ¿Ya? Me refiero a estos que están acá. Y los valores corresponden al tipo de datos de cada columna. Y estos tipos de datos corresponden a los datos de cada columna. ¿Ya? Entonces, para ejecutar la función en este caso es dt de types, ¿cierto? Y ahí ejecutamos. Bien, y aquí están los nombres de las columnas, ¿cierto? Con el tipo de dato. ¿Ya? Entonces, insistimos que el tipo de dato es el que tiene cada columna, cada dato de información en el data frame. Bien, más abajo nos están pidiendo las 10 primeras filas. Y para eso vamos a utilizar el atributo ilog, ¿ya? Que trabaja con los índices, ¿ya? Para ello ingresaremos la variable entre corchetes, ¿cierto? Que es el número 10, ¿ya? Recordemos que al utilizar la función ilog, ¿cierto? Nos lee las filas. Ilog nos lee las filas, ¿ya? Entonces, lo que le estamos diciendo acá es que de las 0, si no le estamos asignando valor, él me va a tomar la 0, ¿ya? La primera, y hasta el número 10. ¿Ya? Si lo ejecutamos, ya nos va a ejecutar, entre comillas, las 10 primeras, porque él está considerando desde el 0. Entonces, si yo cuento desde el 0 al 9, tenemos las 10, ¿ya? Y así estamos mostrando las 10 primeras filas, ¿ya? Posteriormente decía mostrar las últimas 10, creo. Sí, las últimas 10. Sí, y las últimas 10. Bien, para eso vamos a utilizar la misma función ilog, ¿cierto? Y en este caso vamos, como sabemos que tenemos 4500, le restamos 10 y no le ponemos final, ¿ya?
porque de esa manera va a llegar hasta el tope, hasta el final, hasta el último registro, hasta la última fila que tenga. Bien, la ejecutamos, ¿cierto? Me va a considerar desde la 4490 hasta la 4499, que es la última que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ¿cierto? Entiendo que la última la última fila no se lee, em, pero intenté agregarle un +1, pero no me lo consideró. Em, no sé, es una duda que me quedó, porque entiendo que tiene 4500 filas, ya yo le agregué un +1 para que de los 4900 me leyera el de la resultante que está en 0 me leyera +1, pero no me lo leyó. Bien, pero bueno, ahí están los últimos 10, ¿ya? Perfecto. Y finalmente, ya podemos ver para este punto número 2, que era bastante extenso, verificar si tiene datos perdidos o nulos, ¿cierto? Siempre con la misma función ilog vamos chequeando por datos nulos, ¿ya? Lo que hice fue hacerlo con las 10 primeras filas, ¿ya? Desde el 0 al 10 y le agregué el is null, ¿ya? Con el is null me indicó y me dice que aquí efectivamente cuando es true, ya el is null me dice que aquí hay un dato perdido, que el número 6 está perdido, ¿ya? Lo hice con las 10 primeras filas, ¿ya? Y finalmente acá di dos opciones en el fondo, la hice con la tabla completa, ¿no? ¿Ya? De tal manera que pudiéramos tener las dos alternativas, con las 10 primeras filas y después la hice con todo. Le puse is null, ¿cierto? Y aquí ya me va a mostrar todo el detalle completo, ¿ya? 4500 filas. Y aquí entramos al punto número 3, que es el último. Dice el punto número 3, extraer las 100 primeras filas y almacenarlas en un contenedor. Eh, ya, lo que hice fue tomar del data frame, ya, punto .ilog, del 0 al 100 y dejarla en un data frame que se llama nuevo, ¿ya? Eso fue lo que hice. Siempre ocupé la función ilog, ¿cierto? Porque me lee las filas, ¿ya? Y si yo le doy el rango, me va a indicar de dónde hasta dónde quiero traerlo, ¿ya? En este caso yo le dije que quería leer las 100 primeras filas y ahí están las 100 primeras filas, ¿ya? Si yo la ejecuto, estamos ahí, ¿ya? Y ese sería mi ejercicio, o sea, mi proyecto, ¿ya? Eh, esperemos que se haya entendido. Gracias.